Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Nero. Me llamo Macario y lo que voy a contar me ha perseguido desde que era joven, cuando todavía vivía en el pueblo donde nací. No era un lugar especial, apenas unas cuantas calles de tierra, casas viejas y el ruido constante del viento por las noches. Pero había algo que siempre nos incomodaba, aunque nadie lo decía directamente. En el centro del pueblo, detrás de una capilla abandonada, estaba un pozo viejo, cubierto con tablas podridas. Desde niños nos enseñaron a no acercarnos, sin muchas explicaciones, solo miradas serias y advertencias secas que nunca cuestionábamos. Con el tiempo, ese pozo se volvió parte del paisaje, algo que ignorábamos a propósito. Nadie lo usaba, nadie lo limpiaba, y aún así nunca lo taparon por completo. Siempre había una rendija, como si alguien quisiera asegurarse de que siguiera respirando. Los adultos cambiaban de tema cuando salía la conversación, y los más viejos solo decían que era mejor dejar las cosas como estaban. Yo crecí escuchando eso, pero también sintiendo una curiosidad constante que se me quedaba atorada en el pecho cada vez que pasaba por ahí al anochecer. Cuando cumplí más o menos unos 20 años, varios de mis amigos y yo empezamos a pasar más tiempo juntos grabando videos para internet. No era nada serio, solo bromas, exploraciones, cosas que pensábamos que podían llamar la atención. Fue entonces cuando alguien mencionó el pozo. Al principio lo dijimos de broma, pero poco a poco la idea se fue quedando. No era solo curiosidad. Era esa necesidad de demostrar que no había nada, de quitarle el misterio de encima y reírnos de todos los rumores que habíamos escuchado desde niños. Recuerdo que esa semana el ambiente en el pueblo se sentía distinto, aunque nadie lo comentaba directamente. Los perros ladraban más de lo normal durante la noche y las gallinas se alteraban sin razón aparente. Yo traté de ignorarlo, pensando que eran coincidencias o cosas que uno se imagina cuando empieza a darle demasiadas vueltas a una idea. Aún así, cada vez que pasaba cerca del pozo, sentía un aire más frío, como si el lugar no perteneciera del todo al resto del pueblo. Eso no nos detuvo. Al contrario, parecía empujarnos más. El día que decidimos ir, llevamos lo básico: una cámara, una cuerda resistente y unas lámparas. No planeábamos meternos, solo queríamos bajar la cámara y ver qué había. Nos reíamos mientras caminábamos hacia la capilla abandonada, tratando de convencernos de que todo era una tontería. Pero al acercarnos el ambiente cambió. El viento se detuvo por completo y el silencio se volvió incómodo, pesado. Nadie lo dijo, pero todos lo sentimos. Aún así, seguimos adelante, porque ya estábamos ahí. Y nadie quería ser el primero en echarse para atrás. Cuando quitamos las tablas que cubrían el pozo, salió un olor húmedo, viejo, como de tierra encerrada por demasiado tiempo. Nos asomamos con cuidado, pero la oscuridad era tan profunda que la luz de las lámparas no alcanzaba a revelar nada. Era como mirar hacia algo que no tenía fondo. En ese momento, por primera vez, dudé de verdad. No era miedo exactamente, era algo más difícil de explicar, como si estuviéramos a punto de hacer algo que no debía hacerse. Aún así, amarramos la cámara a la cuerda y comenzamos a bajarla lentamente hacia esa oscuridad. La cuerda se deslizaba lentamente entre nuestras manos mientras la cámara descendía. Al principio, todo parecía normal, solo oscuridad y el eco leve del roce contra las paredes del pozo. Uno de mis amigos sostenía la linterna apuntando hacia abajo, pero la luz apenas avanzaba unos cuantos metros antes de perderse por completo. Seguimos bajando, en silencio,
concentrados en cualquier sonido que pudiera salir de ahí. Pasaron varios segundos, tal vez minutos, hasta que sentimos que la cuerda dejó de tensarse. Pensamos que había llegado al fondo, aunque ninguno estaba completamente seguro de qué significaba eso en realidad. Decidimos dejarla ahí unos momentos antes de subirla. Nadie hablaba ya, y el ambiente que antes se sentía como juego, ahora era completamente distinto. Había algo incómodo en la forma en que el aire se sentía más pesado, como si costara un poco más respirar. Uno de los muchachos sugirió que ya era suficiente, que mejor subiéramos la cámara y nos fuéramos. Nadie se opuso. Empezamos a jalar la cuerda con cuidado, esperando ver algo interesante en el video después, aunque en ese momento lo único que queríamos era terminar y salir de ahí cuanto antes. Al principio la cuerda subía sin problema, pero a mitad del trayecto sentimos un tirón seco, como si algo la hubiera detenido desde abajo. Nos quedamos congelados, mirándonos entre todos, sin saber si soltarla o seguir jalando. Pensamos que tal vez se había atorado con alguna piedra o estructura dentro del pozo. Uno de nosotros intentó darle un jalón más fuerte y la cuerda cedió de golpe. Eso nos hizo perder el equilibrio por un momento. Nadie se rió. Seguimos subiendo más rápido, con esa sensación de urgencia que aparece cuando algo no se siente bien. Cuando la cámara finalmente salió del pozo, lo primero que notamos fue el olor. Era fuerte, metálico, algo que ninguno de nosotros pudo identificar de inmediato, pero que resultaba imposible ignorar. La carcasa de la cámara estaba cubierta por una sustancia oscura y espesa que goteaba lentamente al suelo. Uno de los muchachos soltó una grosería en voz baja. Nadie quería tocarla, pero al final tuve que hacerlo para apagarla. Sentí la textura pegajosa en mis manos y en ese momento supe que eso no era lodo ni agua estancada. La acercamos a la luz para ver mejor y fue entonces cuando lo vimos con claridad. Era sangre, fresca, todavía húmeda. Nadie dijo nada durante varios segundos. El silencio se volvió absoluto, como si el pueblo entero se hubiera detenido. Pero lo peor no fue eso. En el lente de la cámara había algo atorado, algo pequeño, pero claramente visible. Al principio pensé que era basura o algún animal, pero cuando enfoqué bien la mirada, sentí que el estómago se me hundía. Era un pedazo de piel humana, con una textura que no dejaba lugar a dudas. Nadie quiso revisar el video en ese momento. Recogimos todo en silencio, sin discutir, sin hacer preguntas. Cubrimos el pozo otra vez con las tablas como pudimos, casi de forma torpe, y nos fuimos de ahí sin voltear atrás. El camino de regreso al pueblo se sintió más largo de lo normal, y el aire seguía igual de pesado. Esa noche, ninguno de nosotros habló de lo que había pasado. Pero lo peor comenzó después, cuando el silencio del pueblo empezó a romperse con sonidos que no habíamos escuchado antes y que no parecían venir de ningún lugar visible. Esa misma noche comenzaron los ruidos. Al principio pensé que eran perros peleando o algún animal metiéndose en los corrales, pero había algo raro en la forma en que sonaban. No eran ladridos normales ni chillidos comunes. Era como si algo estuviera siendo arrastrado, golpeando contra la tierra húmeda. Me desperté cerca de las 3 de la mañana sin saber exactamente por qué, con esa sensación incómoda de que algo estaba mal. Me quedé en silencio en mi cama, escuchando. Afuera no se veía nada, pero los sonidos seguían, moviéndose lentamente, como si recorrieran las calles sin un rumbo claro. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció alterado. Varias gallinas habían desaparecido y algunos perros estaban heridos, como si hubieran intentado defenderse de algo. Nadie mencionaba el pozo, pero yo no podía dejar de pensar en eso. Me encontré con uno de los amigos que estuvo conmigo la noche anterior y bastó con mirarnos para entender que estábamos pensando lo mismo. Ninguno quiso decirlo en voz alta,
Tratamos de convencernos de que era coincidencia, de que tal vez algún animal salvaje había bajado de los cerros. Pero en el fondo sabíamos que no era tan simple. Conforme pasaron los días, las cosas empeoraron. Ya no solo eran animales. Una señora del pueblo dijo que algo había intentado abrir su puerta durante la madrugada. Otro vecino encontró huellas extrañas cerca de su casa, como marcas alargadas en la tierra, pero sin forma clara de patas o pies. Yo empecé a dormir cada vez menos, pendiente de cualquier ruido. A veces escuchaba algo cerca de mi ventana, como si alguien respirara del otro lado, pero cuando me asomaba, no había nada. El silencio que seguía después era peor que cualquier sonido. El caso que nos terminó de quebrar fue el de don Eusebio. Era un hombre mayor que vivía solo, conocido por todos. Una tarde, alguien fue a buscarlo porque no lo habían visto en días. Lo encontraron dentro de su propia cisterna. No estaba ahogado. Su cuerpo estaba doblado de una forma imposible, como si alguien hubiera intentado meterlo en un espacio demasiado pequeño a la fuerza. Nadie quiso quedarse mucho tiempo viendo la escena. Yo alcancé a ver lo suficiente para entender que eso no lo había hecho una persona normal, ni tampoco un animal. Después de eso, el miedo se volvió algo constante en el pueblo. La gente dejó de salir por las noches. Las puertas permanecían cerradas desde temprano y cualquier ruido hacía que todos se pusieran en alerta. Nosotros evitábamos hablar entre nosotros, como si hacerlo fuera a empeorar las cosas. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Cada vez que pasaba cerca de la capilla, sentía ese mismo aire frío. Un día me armé de valor y me acerqué lo suficiente para ver el pozo. Las tablas estaban movidas, como si algo hubiera empujado desde abajo. Me quedé mirando unos segundos, sin atreverme a acercarme más. El interior del pozo ya no olía a humedad. Era un olor seco, extraño, como tierra vacía. Conseguí una linterna y la apunté hacia adentro, esperando ver agua, o al menos el fondo oscuro de siempre. Pero no había nada de eso. El pozo estaba completamente seco. No se veía líquido, ni lodo, ni reflejo alguno. Solo un hueco profundo, más oscuro que antes. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. Lo que fuera que había estado ahí abajo, ya no estaba. Después de ver el pozo vacío, sentí una urgencia que no había experimentado antes. No era solo miedo, era la certeza de que algo se había liberado y ahora estaba moviéndose sin control. Traté de convencer a algunos vecinos de que revisáramos juntos, de que hiciéramos algo antes de que fuera peor, pero nadie quería acercarse. El pueblo entero estaba paralizado. Esa noche decidí quedarme despierto, con una lámpara y un machete al lado de mi cama, escuchando cada mínimo ruido. Sabía que si eso estaba buscando algo, tarde o temprano iba a pasar cerca de mi casa. No tuve que esperar mucho. Cerca de las 2 de la mañana, escuché algo en el patio. Era un sonido húmedo, arrastrado, como si algo pesado se moviera con dificultad. Me acerqué lentamente a la ventana, tratando de no hacer ruido. Al principio no vi nada, pero luego distinguí una forma en la oscuridad. No era un animal como los que conocía. Era algo alargado, torcido, que parecía doblarse sobre sí mismo mientras avanzaba. No tenía un movimiento natural, era irregular, como si sus partes no estuvieran hechas para encajar de esa forma. Lo más perturbador fue cuando se detuvo junto al tinaco de agua. Se quedó inmóvil unos segundos y después comenzó a moverse de una manera desesperada, como si intentara meterse dentro. Escuché el golpe seco del plástico, el rechinido del metal. No estaba bebiendo, estaba intentando entrar. Fue entonces cuando entendí lo que estaba pasando. No buscaba comida, no buscaba personas directamente. Buscaba agua, cualquier lugar donde pudiera meterse, como si necesitara ocupar esos espacios para existir o para esconderse. Al día siguiente, reuní a los pocos que todavía estaban dispuestos a escuchar. Les conté lo que vi, y aunque nadie quería aceptarlo del todo,
ya no podían negarlo. Decidimos hacer lo único que se nos ocurrió: sellar todas las fuentes de agua posibles y, sobre todo, regresar al pozo, no para abrirlo otra vez, sino para cerrarlo definitivamente. Conseguimos cemento, piedras y todo lo que pudimos cargar. Trabajamos durante horas bajo el sol, sin hablar mucho, con esa sensación constante de que algo nos estaba observando desde algún lugar cercano. Cuando terminamos, el pozo quedó completamente sellado, sin ninguna abertura. No sabíamos si eso realmente serviría de algo, pero era lo único que podíamos hacer. Con el paso de los días, los ruidos comenzaron a desaparecer. Ya no hubo más animales muertos, ni personas desaparecidas. Poco a poco el pueblo intentó volver a la normalidad, aunque nunca fue igual. Algunos se fueron, otros simplemente dejaron de hablar del tema. Yo me quedé, pero evitando siempre pasar por ese lugar, como si todavía pudiera sentir algo debajo. Han pasado varios años desde entonces, y aunque todo parece tranquilo, hay algo que nunca se fue del todo. A veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, escucho un leve golpeteo en las tuberías de mi casa. Es un sonido suave, casi imperceptible, pero constante. He revisado todo, he cambiado instalaciones, he buscado explicaciones, pero nunca encuentro nada. Ya no intento entenderlo, solo cierro los ojos y espero a que se detenga, recordando que, aunque sellamos el pozo, nunca supimos realmente hasta dónde había logrado extenderse. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Tiburcio y nunca pensé que terminaría contando algo así, pero necesito sacarlo de mi cabeza antes de que se me haga costumbre. Llegué a ese pueblo buscando trabajo, nada más. Soy mecánico desde hace años, de esos que arreglan lo que otros ya dan por perdido. Y me habían dicho que en ese lugar siempre faltaba quien supiera moverle bien a los motores. El camino fue largo, puro polvo y curvas, pero cuando llegué todo parecía tranquilo, como cualquier otro pueblo olvidado donde la gente todavía se saluda y se conoce por nombre. El lugar no tenía nada especial a primera vista: casas bajas, calles medio descuidadas y un silencio raro, como si todo estuviera contenido. Me dieron trabajo casi de inmediato en un taller viejo que apenas se sostenía, pero que tenía suficientes clientes como para mantenerme ocupado todo el día. Lo que sí me llamó la atención fue la gente. Eran amables, sí, pero siempre medidos, como si cuidaran cada palabra que decían. Nadie preguntaba demasiado sobre mí y cuando yo intentaba sacar plática, cambiaban de tema o simplemente se iban con cualquier pretexto. Durante los primeros días traté de adaptarme, de no pensar demasiado en esa sensación incómoda que me daba el ambiente. Me levantaba temprano, trabajaba todo el día y regresaba al cuarto que me rentaban, una casita vieja al borde del pueblo. Todo parecía normal, pero había detalles que no encajaban. Por ejemplo, a cierta hora de la noche, el pueblo se quedaba completamente vacío. No era como en otros lugares donde la gente se guarda poco a poco. Aquí era de golpe, como si alguien diera una orden silenciosa que todos obedecían sin cuestionar. La primera vez que noté eso fue cuando me quedé trabajando hasta tarde, intentando terminar un motor complicado. Cuando salí del taller, ya no había nadie en la calle, ni perros, ni música, ni luces encendidas en las casas. Todo estaba apagado, como si el pueblo entero hubiera desaparecido. Caminé de regreso, sintiendo que mis pasos hacían demasiado ruido. Pensé que tal vez era costumbre, que la gente simplemente dormía temprano. Pero algo en ese silencio se sentía forzado, como si no fuera natural, como si hubiera una razón que nadie quería mencionar. Al día siguiente, traté de preguntar, pero no obtuve respuestas claras. Uno de los clientes solo me dijo que era mejor no andar afuera después de cierta hora. No me explicó más, y cuando insistí, se limitó a sonreír de una forma que no me gustó nada.
Otros simplemente evitaban el tema. Esa actitud me empezó a incomodar más que el silencio mismo. No era solo miedo, era algo distinto, como si todos compartieran un secreto que yo no debía conocer. Y mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que ese comportamiento era demasiado uniforme para ser coincidencia. Conforme pasaron los días, esa sensación creció en mí. Empecé a notar cómo la gente miraba el reloj sin tener uno visible, cómo apuraban el paso al caer la tarde, cómo cerraban puertas y ventanas antes de que oscureciera por completo. Nadie lo decía en voz alta, pero era evidente que algo ocurría cada noche. Y aunque traté de convencerme de que no era asunto mío, hubo una noche en particular en la que el silencio no fue lo único que llenó las calles, porque entonces escuché algo que no debía estar ahí. Esa noche no podía dormir, no por calor ni por incomodidad, sino por una inquietud que no me dejaba en paz. Eran como las 10 de la noche cuando lo escuché por primera vez. Al principio pensé que era el viento o algún animal, pero no tardé en darme cuenta de que eran voces. No eran gritos ni pláticas normales, eran cantos bajos y constantes, como si varias personas repitieran lo mismo una y otra vez. Me quedé sentado en la cama tratando de ignorarlo, pero entre más lo hacía, más claro se volvía el sonido. No sé qué fue lo que me impulsó a salir. Tal vez fue curiosidad, tal vez la necesidad de entender lo que estaba pasando en ese pueblo. Me puse una chamarra y salí con cuidado, procurando no hacer ruido. Las calles seguían igual de vacías que siempre a esa hora, pero el canto era más fuerte afuera. Venía de algún punto más allá de las últimas casas, hacia donde el camino se volvía más oscuro y descuidado. Caminé despacio, sintiendo cómo el sonido parecía guiarme, como si supiera exactamente a dónde tenía que ir. Mientras avanzaba, noté que el canto tenía un ritmo extraño, casi hipnótico. No entendía las palabras, pero había algo en la repetición que me empezaba a incomodar. No era un idioma que reconociera, o tal vez sí lo era, pero pronunciado de una forma que lo hacía irreconocible. El aire se sentía más pesado conforme me alejaba del pueblo, y el sonido parecía envolver todo. Por un momento pensé en regresar, pero ya había llegado demasiado lejos y la necesidad de ver qué estaba pasando pudo más que el miedo. El camino me llevó hasta una zona que no había visto antes, donde la vegetación crecía sin control y las construcciones eran apenas ruinas. Ahí fue cuando la vi. Era una capilla vieja, casi derrumbada, con las paredes cuarteadas y el techo parcialmente colapsado. El canto venía de adentro. Me acerqué despacio, tratando de no ser visto, y me asomé por una de las aberturas. Lo que vi me dejó helado. Había varias personas del pueblo arrodilladas, formando un círculo alrededor de algo que no alcanzaba a distinguir por completo. Las velas iluminaban apenas la escena, proyectando sombras que se movían con el fuego. Todos estaban inclinados, con la cabeza baja, repitiendo esas palabras que no lograba entender. Lo que estaba en el centro del círculo permanecía en penumbra, como si la luz evitara tocarlo directamente. Traté de enfocar la vista, pero algo en mi mente se resistía a reconocerlo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y en ese momento entendí que no debía estar ahí. Di un paso atrás, con la intención de irme sin hacer ruido, pero no fui lo suficientemente cuidadoso. Pisé una rama seca que crujió fuerte en medio del silencio entre los cantos. Todo se detuvo al instante. Las voces cesaron y varias cabezas se levantaron al mismo tiempo. No vi sus caras claramente, pero sentí cómo sus miradas se clavaban en mí. Antes de que pudiera reaccionar, alguien salió de la capilla, luego otro y otro más. Intenté correr, pero no llegué ni a dar 3 pasos cuando algo me golpeó por detrás y todo se volvió oscuro. Cuando volví en mí, lo primero que sentí fue el dolor. Me latía la cabeza y tenía la boca seca, con ese sabor metálico que deja la sangre.
No podía moverme bien. Tardé unos segundos en entender que estaba amarrado, con las manos sujetas a la espalda y las piernas inmovilizadas. El suelo estaba frío y húmedo, y el aire olía a tierra vieja y a cera quemada. No veía mucho, apenas la luz tenue de unas velas, pero reconocí el lugar. Seguía dentro de la capilla, en el mismo sitio donde había visto a la gente reunida. Escuché pasos alrededor, lentos y tranquilos, como si nadie tuviera prisa. No hablaban entre ellos como lo haría cualquier grupo de personas, solo susurros cortos, difíciles de entender. Intenté zafarme, pero las cuerdas estaban demasiado apretadas. Fue entonces cuando alguien se acercó más. Sentí su presencia antes de verlo, esa sensación incómoda de tener a alguien demasiado cerca. No me golpearon de nuevo ni me amenazaron. Eso fue lo peor, porque no actuaban como gente violenta, sino como si estuvieran haciendo algo completamente normal. Con el tiempo empecé a distinguir mejor el espacio. Las personas del pueblo seguían ahí formando el mismo círculo, pero ahora yo estaba dentro, cerca de aquello que antes no había podido ver bien. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado, pero lo que estaba en el centro no parecía una cosa definida. Era como una forma cubierta por telas oscuras, aunque debajo se notaba que no era estático. Había movimientos leves, irregulares, como si algo respirara o se acomodara lentamente bajo esa cobertura. Los cantos comenzaron otra vez, pero esta vez más cerca de mí, más intensos. Sentía cómo vibraban en el pecho, como si no solo los escuchara, sino que también los absorbiera. No entendía las palabras, pero empecé a percibir patrones, repeticiones que se me quedaban grabadas sin querer. Traté de cerrar los ojos, de bloquear todo, pero era inútil. Mientras más luchaba por ignorarlo, más presente se volvía. En algún momento sentí que alguien me sujetó la cabeza y me obligó a mirar hacia el centro. No vi completamente lo que estaba ahí, pero lo suficiente para saber que no encajaba con nada que hubiera visto antes. No era un animal, ni una persona, ni algo que pudiera describir con claridad. Era como si mi mente se negara a procesarlo por completo. Sentí un mareo fuerte, como si me estuvieran jalando hacia adelante sin tocarme. Los cantos subieron de intensidad y por un instante pensé que iba a desmayarme otra vez, pero no lo hice. Me obligaron a mantenerme consciente, a seguir viendo, a seguir escuchando. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún punto todo se detuvo. El silencio fue tan repentino que me dejó aturdido. Después de eso, solo recuerdo que me soltaron, así, sin más. Nadie explicó nada, nadie dijo una palabra. Simplemente me dejaron ahí, tirado, como si ya no fuera necesario retenerme. Cuando logré levantarme, apenas podía caminar. Salí de la capilla sin que nadie me detuviera, con la sensación de que algo dentro de mí ya no estaba igual. Y lo peor fue que entendí que eso apenas estaba empezando. Logré regresar a la casa como pude, arrastrando los pies y con la cabeza todavía zumbando. No había nadie en las calles, como siempre, pero ahora el silencio se sentía distinto, más pesado, como si algo me estuviera observando desde cada esquina. Cerré la puerta con seguro y me dejé caer en la cama sin siquiera quitarme la ropa. No recuerdo haberme dormido, solo sé que en algún punto dejé de pensar. Cuando abrí los ojos, ya era de día, y por un momento creí que todo había sido un mal sueño. Me levanté con el cuerpo adolorido, pero libre. No tenía marcas graves, solo algunos moretones y la sensación constante de cansancio. Traté de convencerme de que podía seguir con mi vida, que lo mejor era ignorar lo ocurrido. Fui al taller, trabajé como siempre y nadie mencionó nada. La gente actuaba igual, tranquila, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. Eso me inquietó más que cualquier otra cosa. Era como si todos estuvieran de acuerdo en fingir que nada había ocurrido, incluyéndome, aunque yo no quisiera hacerlo. Esa misma noche entendí que no iba a ser tan fácil dejarlo atrás.
Me acosté temprano, decidido a no salir, a no escuchar nada, a no pensar en la capilla. Pero a eso de las 10 de la noche sentí algo extraño. No era un sonido externo, era algo dentro de mí. Una inquietud que empezó en el pecho y se extendió por todo el cuerpo. Intenté ignorarla, pero mis músculos comenzaron a tensarse sin que yo lo ordenara. Fue como si mi propio cuerpo estuviera respondiendo a algo que yo no podía percibir. Me levanté sin querer hacerlo. Mis piernas se movieron solas, firmes, como si ya supieran el camino. Traté de detenerme, de sujetarme de la cama, de cualquier cosa, pero no funcionó. Era como si mi voluntad hubiera quedado en segundo plano. Salí de la casa, crucé las calles vacías y avancé hacia las afueras del pueblo, exactamente igual que la noche anterior. No necesitaba ver, no necesitaba pensar. Algo en mí ya sabía a dónde ir. Y mientras caminaba, los cantos comenzaron otra vez, esta vez resonando también dentro de mi cabeza. Cada noche fue igual después de eso. No importaba lo que hiciera durante el día, cuando llegaba a esa hora, perdía el control. Iba a la capilla, me arrodillaba junto a los demás y repetía esas palabras que antes no entendía, pero que ahora salían de mi boca sin esfuerzo. Nunca volví a ver claramente lo que estaba en el centro, pero sentía su presencia más cerca cada vez. No me lastimaban, no me retenían, no lo necesitaban. Ya no era alguien que hubieran capturado, era parte de lo que fuera que estaban haciendo ahí. Intenté irme del pueblo, pero no lo logré. Una vez tomé el camino de salida durante el día, decidido a no volver. Pero al caer la noche, ya estaba otra vez frente a la capilla, sin recordar en qué momento había regresado. Dejé de intentar huir después de eso. Sigo trabajando, sigo viviendo ahí como si nada, pero cada noche camino de regreso a ese lugar sin poder evitarlo. Y lo peor de todo es que ya no sé si quiero dejar de hacerlo, porque hay algo en esos cantos que se siente cada vez más familiar. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Soy Genovevo, y lo que voy a contar no lo he podido sacar de la cabeza desde hace meses. Manejo transporte de carga desde hace años, recorriendo carreteras que muchos prefieren evitar, sobre todo de noche. Nunca me consideré miedoso, porque uno se acostumbra a ver de todo. Accidentes, gente rara, caminos abandonados. Pero lo que empezó a pasar en esa ruta vieja me hizo cambiar la forma en que veo mi trabajo. Al principio eran solo rumores entre choferes, comentarios en paraderos, cosas que uno escucha y deja pasar sin darle mucha importancia. Decían que varios viajeros habían desaparecido en ese tramo, justo donde la carretera se vuelve más angosta y ya no hay señal. Algunos aseguraban que eran asaltos, otros que tal vez se trataba de gente que se metía en problemas con grupos peligrosos. Lo raro era que nunca encontraban nada, ni vehículos abandonados ni rastros claros. La policía pasaba de vez en cuando, hacía preguntas, pero al final todo quedaba igual. Con el tiempo, el tema dejó de sonar tanto, como si todos hubieran decidido mejor no hablar de eso. Yo seguí usando esa ruta porque me ahorraba tiempo, y en este trabajo cada minuto cuenta. Además, nunca me había pasado nada grave ahí, más allá de uno que otro susto normal. La carretera tenía tramos oscuros, con curvas cerradas y monte a los lados, pero era parte del oficio. Lo que sí noté fue que cada vez había menos tráfico en la noche. Antes uno se encontraba con otros camiones seguido, pero poco a poco eso fue cambiando, hasta que había momentos en los que parecía que yo era el único circulando por kilómetros enteros.
Recuerdo que una noche en particular todo estaba demasiado tranquilo. Ni luces a lo lejos, ni ruido de otros motores, solo el sonido constante del camión avanzando. El aire se sentía pesado, como si algo no estuviera bien, aunque no había una razón clara para pensarlo. Revisé el tablero varias veces, como si esperara encontrar algún problema mecánico que explicara esa sensación, pero todo estaba en orden. Aún así, no podía quitarme esa incomodidad, esa idea persistente de que algo estaba fuera de lugar en ese tramo. Pasé por uno de los puntos donde antes solían estacionarse otros choferes a descansar, pero estaba completamente vacío. Ni basura reciente, ni huellas frescas. Eso sí me sacó de onda, porque ese lugar casi siempre tenía movimiento. Bajé un poco la velocidad, más por instinto que por necesidad, y me quedé observando mientras avanzaba. Pensé en detenerme, pero algo dentro de mí me dijo que siguiera de largo. No era miedo exactamente, era más bien una corazonada difícil de explicar, como si detenerme ahí fuera un error. Fue unos kilómetros más adelante cuando vi una silueta a un lado de la carretera. Al principio creí que era un tronco o algún objeto tirado, pero conforme me acerqué, distinguí que era una persona. Estaba parada, haciendo señas como pidiendo ayuda. Dudé unos segundos porque no era buena idea detenerse en ese tipo de lugares, pero al mismo tiempo no podía ignorarlo. Bajé la velocidad poco a poco, sin dejar de observarlo, sintiendo que en ese momento estaba tomando una decisión que después ya no iba a poder cambiar. Cuando me detuve, el hombre se acercó rápido, como si temiera que fuera a irme sin darle oportunidad de hablar. Se veía desaliñado, con la ropa sucia y rasgada en algunas partes, como si hubiera pasado horas caminando entre el monte. Su cara tenía golpes recientes y traía una expresión extraña, no exactamente de miedo, más bien de alguien que estaba pensando demasiado. Me dijo que lo habían asaltado más adelante y que necesitaba que lo acercara a un poblado cercano. Dudé un poco, pero al final accedí. No sería la primera vez que ayudaba a alguien en la carretera. Subió sin decir mucho más y cerró la puerta con cuidado. El interior del camión se llenó de un silencio incómodo, de esos que no sabes cómo romper. Arranqué de nuevo y retomé la carretera, esperando que él empezara a explicar mejor lo que le había pasado. Pero en lugar de eso, se quedó mirando al frente, como calculando algo. Después de unos minutos, comenzó a hacerme preguntas, primero normales. ¿Hacia dónde iba? ¿Cuánto tiempo llevaba manejando esa ruta? Nada fuera de lo común, al menos al principio. Poco a poco, sus preguntas se volvieron más específicas. Quería saber exactamente cuánto tardaba en llegar a ciertos puntos, si siempre usaba el mismo camino o si a veces cambiaba de ruta. Me preguntó también si hacía paradas y en qué lugares solía detenerme. Eso ya me empezó a incomodar. No era información que uno compartiera con cualquiera, menos en esas condiciones. Le respondí de manera general, sin dar demasiados detalles, pero él insistía, reformulando las preguntas como si tratara de obtener respuestas más precisas. Noté que no parecía nervioso como alguien que acababa de ser asaltado. No revisaba hacia atrás, no preguntaba si alguien nos seguía, ni mostraba prisa por llegar a un lugar seguro. Más bien se veía concentrado, atento a cada cosa que yo decía. Incluso llegó a preguntarme a qué hora exacta solía regresar por esa misma carretera en viajes de ida y vuelta. Esa pregunta me hizo apretar el volante con más fuerza. Algo definitivamente no cuadraba con la historia que me había contado al principio. Decidí cambiar el tema, preguntarle detalles sobre el supuesto asalto, pero sus respuestas eran vagas. Decía que habían sido varios hombres, que lo bajaron de un vehículo, pero no podía describir bien dónde había pasado ni cómo logró salir de ahí. Cada vez que le pedía más claridad, desviaba la conversación o volvía a preguntarme sobre mis rutas. Empecé a arrepentirme de haberme detenido. Miraba constantemente los espejos, con la sensación de que algo más podía aparecer en cualquier momento.
Fue entonces cuando a lo lejos vi luces atravesadas en la carretera. Al acercarme, distinguí varias camionetas y siluetas de hombres parados, algunos con armas largas. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un asalto o un retén ilegal. Bajé la velocidad de inmediato, sintiendo cómo el corazón me latía más fuerte. Antes de que pudiera decir algo, el hombre a mi lado se acomodó en el asiento, como si ya supiera exactamente lo que estaba pasando. Y eso fue lo que más me inquietó. Reducí la velocidad hasta casi detenerme mientras me acercaba al retén. Los hombres estaban bien organizados. No parecían improvisados como otros grupos que había visto antes. Tenían lámparas, radios y se movían con coordinación. Uno de ellos se acercó al camión y me hizo señas para bajar la ventana. Sentí cómo se me secaba la boca mientras obedecía. Me pidió documentos con un tono firme, pero sin agresividad. Eso me confundió más, porque no encajaba con un asalto típico. Mientras buscaba los papeles, noté que otro hombre se acercaba del lado del pasajero. Fue en ese momento cuando todo cambió. El tipo que llevaba bajó la ventana sin que se lo pidieran y saludó al hombre de afuera por su nombre, con total confianza. No fue un gesto de alivio, fue algo más natural, como si ya se conocieran bien. El hombre armado sonrió ligeramente y le devolvió el saludo. Yo me quedé helado, sin entender nada. Nadie me explicó qué estaba pasando. Simplemente intercambiaron unas palabras en voz baja que no alcancé a escuchar, como si yo no importara en absoluto dentro de esa situación. Después de eso, me devolvieron mis documentos sin revisarlos demasiado. Ni siquiera inspeccionaron la carga, lo cual era extraño en cualquier tipo de revisión. El ambiente se sentía controlado, pero no dirigido hacia mí. Todo giraba alrededor del pasajero. Él abrió la puerta con calma, como si hubiera llegado a su destino desde el inicio. Antes de bajarse, se detuvo un segundo y volteó hacia mí. Su expresión ya no era la de alguien golpeado o vulnerable, era completamente distinta, fría, calculadora, como si todo hubiera sido parte de un plan. Fue entonces cuando dijo esa frase que todavía me persigue. Con voz tranquila, casi amable, me soltó que le servía mucho saber cuánto tardaba en volver por esa ruta. No levantó la voz, no sonrió, solo lo dijo como un dato más. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No supe qué responder. Él simplemente bajó del camión y caminó hacia los otros hombres, integrándose con ellos como si nunca hubiera sido un desconocido en la carretera. Nadie volvió a mirarme después de eso. Me hicieron una señal para que avanzara y no dudé en hacerlo. Aceleré más de lo normal, queriendo dejar ese lugar lo más rápido posible. No miré por los espejos durante varios minutos, como si hacerlo fuera a provocar que algo me siguiera. La carretera volvió a quedarse vacía, pero ya no se sentía igual. Cada sombra parecía moverse, cada curva ocultar algo. La sensación de haber cometido un error empezó a crecer dentro de mí, una que no podía justificar del todo, pero que tampoco podía ignorar. Esa noche no me detuve hasta llegar a mi destino, y aún así no pude dormir bien. Lo que más me inquietaba no era el retén ni los hombres armados, sino las preguntas que ese tipo me había hecho antes de todo. Empecé a repasarlas una por una, dándome cuenta de que había compartido más información de la que debía. Horarios, rutas, tiempos, todo encajaba de una forma que no me gustaba nada. Y por primera vez en muchos años sentí miedo real de volver a manejar por esa carretera. Los días siguientes traté de convencerme de que todo había sido una coincidencia, pero esa idea no me duró mucho. Empecé a notar cosas raras en mis recorridos. Vehículos que veía más de una vez en distintos tramos, luces que aparecían a lo lejos y desaparecían cuando cambiaba de velocidad. Al principio pensé que era sugestión, que mi cabeza estaba jugando conmigo después de esa noche, pero la sensación de estar siendo observado no se iba.
incluso en paraderos donde antes me sentía tranquilo. Ahora prefería no quedarme más tiempo del necesario. Una semana después, me encontré con otros choferes en una estación de servicio. La conversación salió sola, como suele pasar entre gente que vive en la carretera. Uno de ellos mencionó que habían encontrado a un operador muerto en un tramo cercano al que yo recorría. No dieron muchos detalles, pero dijeron que no había señales claras de asalto. Eso me heló la sangre. Pregunté por la ruta que llevaba y coincidía demasiado con los horarios que yo mismo había mencionado aquella noche. Nadie más pareció notar la relación, pero yo ya no podía ignorarla. A partir de ahí, cambié todo lo que pude. Modifiqué rutas, horarios, incluso rechacé algunos viajes que implicaban pasar por esa carretera vieja. Perdí dinero, sí, pero no estaba dispuesto a arriesgarme. Aún así, había momentos en los que sentía que no importaba lo que hiciera. En una ocasión, mientras manejaba por un camino alterno, vi una camioneta estacionada a la orilla. No tenía nada especial, pero cuando pasé junto a ella, sentí esa misma presión en el pecho que había sentido aquella noche. No miré directamente, pero supe que alguien me estaba observando. Con el tiempo, la noticia del chofer muerto dejó de comentarse, igual que las desapariciones iniciales. Todo volvió a ese silencio incómodo donde nadie pregunta demasiado. Yo intenté seguir con mi trabajo, pero ya no era lo mismo. Dormía mal, revisaba los espejos constantemente y evitaba cualquier contacto innecesario con desconocidos. Incluso dejé de recoger gente en la carretera, sin importar la situación en la que estuvieran. La confianza que tenía antes desapareció por completo, reemplazada por una desconfianza que no podía quitarme. Lo más inquietante pasó meses después, cuando pensé que tal vez ya todo había quedado atrás. Recibí un nuevo itinerario de trabajo con rutas distintas a las habituales. Al revisarlo, noté algo que me dejó paralizado. Los tiempos marcados coincidían casi exactamente con los que yo le había dicho a ese hombre. No era una coincidencia cualquiera, era como si alguien hubiera estado siguiendo mis movimientos durante todo ese tiempo, ajustando todo con base en lo que sabía de mí. En ese momento entendí que nunca había sido un encuentro al azar. Desde entonces tomé una decisión definitiva. Dejé ese trabajo, vendí lo poco que tenía relacionado con el transporte y me alejé por completo de ese tipo de rutas. No fue fácil empezar de nuevo, pero era eso, o vivir con la certeza de que en cualquier momento alguien iba a aparecer sabiendo exactamente dónde encontrarme. Hasta hoy, sigo revisando por costumbre quién está cerca, incluso en lugares tranquilos. Porque hay algo que no he podido quitarme de la cabeza desde aquella noche. No me estaban asaltando, me estaban estudiando y aprendieron demasiado bien. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.